Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro Habla Seth 3, la naturaleza de la realidad personal. Continuamos con el capítulo sexto, el cuerpo de las creencias y la estructura de poder de las creencias. Y lo hacemos porque hemos realizado una primera sesión que coincide con la sesión 627 de Seth Jane con Rob. Hoy comenzamos la sesión 628, que esperamos terminar. En la sesión 627, la pasada, después de realizar algunas explicaciones de Seth de que nuestro cuerpo obedece directamente a nuestras creencias, dado que el cuerpo pues realmente es una planificación del periodo entre vidas que luego además en tiempo real el personaje va modificando y sosteniendo, partiendo de ese primer diseño conforme a las creencias que alberga. Después de explicar eso como cosa más relevante, empieza a poner un ejemplo en el que se ve claramente cómo una persona tiene doble personalidad, porque sostiene dos sistemas de creencias en su mentalidad que pugnan el uno con el otro, pero esta persona, para resolver el dilema, todo esto inconscientemente, lo que hace es dividir la personalidad en dos. Entonces, esta persona llamada Augusto va a visitar a Jane y Jane se da cuenta, nada más verle, él venía con su mujer, venía precisamente para hacer una consulta sobre el asunto. Nada más empezar a hablar con él, se da cuenta de que pasa una cosa muy extraña, porque a veces parece una persona y a veces parece otra. Y entonces Seth va a explicar toda esta cuestión y el por qué le surge a este tal Augusto la doble personalidad. De hecho, los tres últimos párrafos de la sesión 627, la que comentamos en nuestra última sesión, ya empieza a hablar de este tal Augusto y ahora en la 628 Seth continúa hablando y es donde va a explicar ya las razones de la estructura de poder de las creencias en los personajes humanos, con este ejemplo de doble personalidad. Y sin más preámbulo, dice así: sesión 628 de 15 de noviembre de 1972. Nota de Rob. Durante la sesión del lunes, la 627, Seth había empezado a hablar de un hombre que nos visitó hacía poco, Augusto, quien había mostrado signos definidos de una personalidad subordinada o secundaria. Mientras aguardábamos sentados la sesión de esta noche, Jane dijo: sé cómo va a llamar Seth a la otra personalidad de Augusto, Augusto II. Nos pareció divertido al pensar en Seth y Seth 2. Seth 2 resulta que, bueno, pues imaginaos, nosotros estamos en el nivel de personajes humanos, Seth está en un nivel superior, pero como somos multidimensionales y estamos en todos los niveles, Seth es consciente de otro Seth en un nivel superior a él, al que le llama Seth 2. Y de hecho, este Seth 2 ha canalizado a través de Jane. Y pues bien, en sus partes de habla Seth y del material de Seth correspondientes, ahí se puede ver todo esto. De hecho, hay una nota al pie que dice: para ampliar información sobre Seth 2, véase el capítulo 17 del libro El material de Seth y el capítulo 11 del libro Habla Seth 2. Ahí lo comentamos en las correspondientes sesiones de Espacio Sutil. Y sigue diciendo Rob: en ese momento Jane empezó a hablar lentamente, en trance, y ya entra Seth, y dice: a Augusto se le educó en la creencia de que el ser interior era peligroso, que las personas reaccionaban debido a conflictos internos sobre los cuales tenían poco control consciente. Esto ya lo ha explicado Seth, que hubo una época, pasada más o menos desde antes y después de la Segunda Guerra Mundial, desde principios del siglo XX, podría decirse, en la que se le decía a la gente, una vez que emerge el paradigma científico materialista,
Se decía a la gente que no hurgue en su interior, que no hurgue en su sistema de creencias, que no hurgue en su inconsciente, porque lo único que va a sacar de ahí es problemas. Se dice a la gente que lo tape. Y de ahí vinieron muchísimos problemas. Supongo yo que el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría vino precisamente debido a la cantidad de problemas que tuvo la sociedad, la civilización humana, pues en esas décadas en las que lo que se transmitía era eso no lo toques. En vez de hacer un trabajo terapéutico autorrealizado interno, pues la gente le tapaba con una manta todo aquello y lo enterraba y se acabó. Claro, el inconsciente sale y sale y sale y sale. Es imposible taparlo. Pues bien, dice Seth que a Auguste se le educó en esa creencia, precisamente. Él creía, Augusto, que la personalidad individual era relativamente impotente para comprenderse o que estaba sola e indefensa, con un abismo de mal bajo sus pies y un bien superior inalcanzable. Con lo cual, el ser humano, esto se ha visto representado por por bastantes muy buenos psicólogos del siglo XX, por ejemplo, pues por Erich Fromm, ¿eh? O por libros tan interesantes como los de Ortega y Gasset, o Aldous Huxley, o, en fin, múltiples ejemplos del paradigma nihilista del hombre desvalido y vulnerable de la sociedad contemporánea a esas décadas, años 40, 50, 60. Esto se denunció por los psicólogos y los filósofos y quedó reflejado. Pues bien, Augusto era un resultante de ese sistema de creencias, insisto, consecuencia de la emergencia del paradigma científico materialista y del abandono de la profundidad espiritual. Repetimos, él creía que la personalidad individual era relativamente impotente para comprenderse o que estaba sola e indefensa, con un abismo de mal bajo sus pies y un bien superior inalcanzable por encima de su cabeza, justo, frío y despiadado. Se sentía confundido en un mundo de opuestos y aceptaba sin espíritu crítico las creencias contradictorias. Todo lo que, bueno, ahora hay mucha gente que, en fin, se pone delante de la tele y se cree todo lo que le dicen, ¿no? Pues una cosa similar, ¿no? Sin espíritu crítico. La mente consciente siempre trata de comprender sus creencias, dice Seth, de ordenarlas en una serie de pautas y secuencias. Esto es la cordura, que la mente consciente intenta comprender su sistema de creencias, ordenarlo y vivir según él. Esto es la cordura. Por lo menos la cordura psicológica oficial. Pero también es la cordura espiritual. Entender tu sistema de creencias, ordenarlo y vivir conforme a él. Claro que sí. Normalmente organiza las ideas, la mente consciente, tan racionalmente como le sea posible y descarta las que parezcan contradecir al sistema general de creencias. Yo tengo mis creencias, las ordeno, las coloco, las contemplo y todas las creencias que vengan que contradigan mi sistema de creencias aceptado y arraigado las desecho. Eso es lo que hacemos todos. En la cordura. A Augusto se le había enseñado a temer sus propios pensamientos, a evitar un examen de sí mismo. No se enfrentaba a las creencias o ideas que le asustaban, sino que las enterraba en los rincones de la mente consciente, rozando la subconsciencia, donde al principio reposaban inofensivamente. Con el paso del tiempo, explica Seth, se iban acumulando las creencias sin examinar. Las ideas y las creencias se van alimentando solas, son como plantas que van creciendo, ahí en donde las tengas olvidadas. Pues contienen en ellas un impulso hacia el crecimiento, el desarrollo y la consecución. Vosotros mismos os podéis dar cuenta de que
en los largos periodos de tiempo de vuestra propia vida donde habéis sostenido un sistema de ideas, este sistema de ideas ha ido creciéndose, floreciendo y enriqueciéndose, hasta que habéis entrado en la espiritualidad y habéis cambiado completamente vuestro sistema de ideas, que ahora está creciendo, enriqueciéndose y floreciendo. Igualmente. Pues eso es lo que hace la mente consciente. A lo largo de los años se desarrollaron y afianzaron en Augusto dos sistemas opuestos de creencias que competían por la atención de Augusto. Esto que va a explicarse es tan interesante que, aunque es un ejemplo extremo de doble personalidad, pero que compitan en nosotros creencias contradictorias es muy frecuente y es muy interesante examinarlas para resolver la contradicción, o conciliarlas o quedarse con una y desechar la otra. Augusto, creía que, como individuo, era totalmente impotente, que a pesar de todos sus esfuerzos no llegaría a nada, y que pasaría desapercibido por la vida, sistema de creencias inicial. No se sentía en absoluto amado, no se sentía merecedor de amor. Al mismo tiempo, dejó divagar la mente consciente. Ahora viene el segundo sistema de creencias contradictorio. Al mismo tiempo dejó divagar la mente consciente y para compensar, esta es la palabra clave, para compensar ese estado emocional que le producía su sistema de creencias de poca valía y merecimiento, para compensarlo, se vio a sí mismo como un hombre todopoderoso que despreciaba al prójimo y capaz de urdir una gran venganza si otras personas no le comprendían. Siguiendo esta línea de creencias, la segunda, la compensatoria de la primera, se sentía capaz de cualquier cosa, curar los males de la humanidad si así lo elegía, o negarle dicho conocimiento al mundo para castigarlo. Ahora bien, continúa explicando Seth, todas estas ideas eran bastante conscientes, pero cada grupo estaba separado. Las tenía completamente independientes una de la otra. El sistema de creencias, segundo, el hombre fuerte compensatorio del primero, el hombre débil, no lo mezclaba, no lo usaba simultáneamente. Cada grupo estaba separado. Como decíamos, la mente consciente trata de lograr una integridad y unidad generales, agrupando las creencias en algún tipo de sistema coherente. Pero claro, si son dos sistemas de ideas tan contradictorias y tan polarizadas y tan opuestas, no, la mente consciente no las puede armonizar y conciliar y hacer un sistema único de ambas. Entonces, ¿qué hace? Se disocia, se divide, de ahí viene la disonancia cognitiva, se divide y en unas ocasiones es Augusto I y en otras es Augusto II. Cuando por un tiempo se mantienen creencias opuestas que se contradicen directamente entre sí y no se lleva a cabo un esfuerzo para reconciliarlas, podando las que no son conciliables, podándolas y desechándolas, empieza una batalla dentro de la misma mente consciente. E insisto que los que estén viendo esta sesión se paren a pensar, porque Augusto tenía dos sistemas completos contradictorios entre sí, pero todos los humanos tenemos ideas en nuestro sistema de pensamiento contradictorias entre sí que sostenemos al mismo tiempo. Y eso es como la aluminosis para el cemento. Va disgregando la estructura de la personalidad. Es muy pernicioso. Hay que conciliarlas. Desechar la que no valga y quedarse con la que te valga. Y punto y final. Puesto que son las creencias de la mente consciente las que regulan los movimientos corporales involuntarios, esto lo explicó Seth en la primera parte de este capítulo 6, por eso se llama el capítulo El cuerpo de creencias. Fijaos qué interesante. Puesto que son las creencias de la mente consciente las que regulan los movimientos corporales involuntarios, tu sistema de gestualidad. Tú eres una persona muy vanidosa, muy soberbia y te expresas y gesticulas de una manera. Y eres una persona
con muy baja autoestima, muy humilde, y te expresas y gesticulas de otra. Es que eso, además, hay incluso una rama de la espiritualidad que relaciona la fisonomía con la personalidad. Es que es así, pero tiene sentido, porque la fisonomía es bastante planificada en el periodo entre vidas. Yo quiero representar este tipo de personaje humano, y eso viene según las creencias que se tienen ya en aquel momento alojadas en tu conciencia. Repetimos por tercera y seguimos. Puesto que son las creencias de la mente consciente las que regulan los movimientos corporales involuntarios y el sistema físico entero, las creencias contradictorias producen reacciones físicas contrarias y generan desequilibrios. Conoces a una persona y a veces está muy apocada y a veces está muy echada para adelante y dices, algo le ocurre. Antes de que las creencias opuestas de Augusto se alinearan en bandos separados, por decirlo de alguna manera, el cuerpo estaba en agitación continua. Se enviaban constantemente mensajes contradictorios al sistema muscular y al corazón. El sistema hormonal estaba al borde del colapso. Ahora funcionas de una manera y ahora funcionas de otra, hasta que se separaron los dos sistemas de creencia, disociándose la mentalidad en dos, la doble personalidad, era un caos. Incluso su temperatura física variaba bastante radicalmente. Como las ideas similares se atraen tanto electromagnéticamente como emocionalmente, que al final son dos caras de la misma moneda, la mente consciente se encontró con dos sistemas de creencias completamente contradictorias y dos imágenes de Augusto de sí mismo. Para proteger la integridad de la estructura física, la mente consciente de Augusto se dividió en dos, con mucha habilidad. Y esto es la descripción de Seth de cómo surgen muchísimas de las enfermedades mentales que vemos hoy en día, graves enfermedades mentales, enfermedades que se consideran psiquiátricas. Los mensajes que le llegaban al cuerpo a cada minuto ya no estaban mezclados. Se había dividido la mentalidad en dos. Ya no actuaba simultáneamente, sino sucesivamente una y luego la otra. Doble personalidad. La parte de Augusto que se sentía poderosa y extraterrestre, se creía un personaje extraterrestre, lo vimos en la descripción de la última parte de la sesión anterior, se personificó al dividirse la mentalidad en dos. La personalidad segunda se personificó. Cuando Augusto se sentía amenazado, la mente consciente se permutaba y aceptaba que funcionara el sistema de ideas en las que Augusto se veía como omnipotente y seguro, pero como un extraterrestre. Esta parte de sus creencias y esa particular imagen de sí mismo asumían el control de su mente consciente y se convertían en lo que llamaremos Augusto II. Cuando Augusto II asumía el control, el cuerpo físico no solo era fuerte y poderoso, sino capaz de proezas físicas que superaban con creces las de Augusto I. Ahí tenemos otra prueba del dominio de la mente sobre la materia y, lógicamente, desde un punto de vista ya más metafísico, de la manifestación inefable del principio de mentalismo. La mentalidad de Augusto II hacía que su cuerpo tuviese el doble de fuerza que el cuerpo de Augusto cuando operaba la mentalidad de Augusto I. Augusto II cree que su cuerpo es casi invencible y, obedeciendo esta creencia, el cuerpo actúa mucho mejor. Augusto II cree que es un extraterrestre. En este caso, el razonamiento, porque a la fuerza debe existir uno, es que es un ser de otro planeta. Luego ya te montas un relato que para ti sea coherente. De hecho, de otra galaxia.
Su propósito en este caso es bastante claro y sencillo. Está aquí para ayudar a Augusto I. Augusto II surge para ayudar a Augusto I. El fuerte surge para compensar al débil. Para utilizar su poder en beneficio de este último, recompensando a sus amigos y aterrorizando a sus enemigos. Augusto I cree profundamente que necesita este tipo de ayuda. Este es un ejemplo de división de la mente consciente. Y vuelvo a insistir, esto es un ejemplo extremo de división de la mente consciente. Todos tenemos mini divisiones de nuestra mente consciente cuando albergamos ideas contradictorias. Hay que examinarlas y depurarlas, armonizarlas, conciliarlas. Si no, son manzanas podridas en el cesto. Son un ejemplo de división de la mente consciente. No se originan en el ser interior. Cuando Augusto II domina, es muy consciente. Simplemente observa la realidad física a través de un sistema de creencias coherente, el de Augusto II. Soy fuerte, soy superpotente, consigo todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque soy extraterrestre. Eso ya es el relato justificativo. De modo que los mensajes enviados al cuerpo no son en lo más mínimo contradictorios, porque ya no están operando a la vez la mentalidad de Augusto I y la mentalidad de Augusto II. Ahora es la mentalidad de Augusto I un rato y luego entra la de Augusto II a la defensa de Augusto I. Con lo cual, los mensajes enviados al cuerpo son coherentes. Su propósito en este caso es bastante claro y sencillo. Está aquí para ayudar a Augusto I, para utilizar su poder en beneficio de este último, recompensando a sus amigos y aterrorizando a sus enemigos. Augusto I cree profundamente que necesita este tipo de ayuda. Estoy repitiendo mucho porque me he ido un párrafo más atrás. Este es un ejemplo de división de la mente consciente. No se origina en el ser interior. Cuando Augusto II domina, es muy consciente. Simplemente observa la realidad física a través de un sistema de creencias coherente. De modo que los mensajes enviados al cuerpo no son en lo más mínimo contradictorios. Ahora sí seguimos. El cuerpo se encuentra en excelente control cuando está bajo la batuta de Augusto II. Los estados de ánimo de Augusto I eran, por supuesto, el resultado directo de las ideas que albergaba. No valgo nada, no soy nadie, no sirvo para nada. El cuerpo no podía soportar esa oscilación incesante entre estados de exaltación cuando convivían Augusto II con Augusto I y energía a otros estados de impotencia y depresión, porque ello implicaba grandes alteraciones corporales. Mayoritariamente predominaba Augusto I, ya que sus ideas de inutilidad se asumieron antes. La personalidad base, la originaria, la de siempre, la de toda la vida, era Augusto I. Y predominaba. Augusto II salía a la defensa en casos extremos. Y lo que es peor, esto no se entiende si no repetimos. Mayoritariamente predomina Augusto I, ya que sus ideas de inutilidad se asumieron antes. Y lo que es peor, esas ideas de inutilidad de Augusto I se ven reforzadas por el contraste entre él y Augusto II. Cuando surge Augusto II, Augusto I se queda en segundo plano, pero está viendo con envidia cómo es Augusto II. Y dice, si es que no valgo para nada, fíjate qué bueno es Augusto II. Augusto II hace su aparición de vez en cuando durante una semana y hace y dice todas las cosas que Augusto I querría hacer y decir, con solo algunas excepciones. Augusto I, no obstante, no es realmente inconsciente durante este tiempo, es relativamente consciente de todo eso que ocurre en fase de Augusto II, sino que tiene conciencia de las actividades y acciones del suplente de Augusto II. Se trata otra vez de un juego del escondite, en el cual la mente llamada inconsciente es relativamente inocente. Cuando entran Augusto II, Augusto I pasa a la inconsciencia relativa, llamémosle a la subconsciencia. Es una consciencia que se encuentra por debajo de la de Augusto II, pero se da cuenta de lo que ocurre y le envidia, y eso refuerza el contraste y le hunde más.
Augusto II puede, por tanto, dar gritos y despotricar, mentir y hacer trampas, imponerse, mostrar desprecio hacia los demás y absolver a Augusto I de cualquier responsabilidad. No hay nada de malo en la naturaleza de Augusto II, dice Set, esto es importante, aunque en círculos espiritistas se interpretaría con toda seguridad como un espíritu o guía maligno. Y esto es cierto, y hay que estar muy avezado para darse cuenta de cuando tenemos una posesión, es decir, una influencia energética, espiritual, mental y emocional negativa, limitante de una entidad extrafísica sobre una física. Hay que diferenciar muy bien cuando tenemos ese caso de cuando tenemos este caso que es puramente un tema psicológico. Hay que diferenciarlo muy bien y se puede diferenciar muy bien, pero tienen similitudes. Ya lo estamos viendo, porque Augusto II se comporta tiránicamente. Podríamos decir que se comporta psicopáticamente, narcisistamente, como son también las entidades negativas que influyen en los personajes humanos. La naturaleza de Augusto II es protectora de Augusto I, no se nos olvide, eso es una gran diferencia. Una posesión maligna, demoníaca, podríamos llamar, por entidad negativa, más técnicamente, no defendería al poseído, le perjudicaría lo más posible, al menos en la mayoría de los casos, salvo que hicieran un pacto entre ambos y entonces, aunque el perjuicio pasaría a un plano inconsciente, no estaría manifestándose como un perjuicio, sino a veces como una ayuda, pero en realidad estaría perjudicando a la persona. Bueno, esto es otra cuestión. La naturaleza de Augusto II es protectora. Las ideas y creencias básicas que se han personificado en su ser, que se convirtieron en su ser, porque se personificó Augusto II, surgieron para proteger a Augusto I de las ideas destructivas que recibió durante su infancia, con el fin de combatir las creencias de impotencia y futilidad. Para ello se añadieron a las ideas originales, pero a una temprana edad. De modo que Augusto II surgió del concepto infantil de un ser poderoso. Ya cuando Augusto era niño, empezó a imaginarse pues como un superhéroe. Y ese es el germen de la personificación del sistema de creencias en que consistió posteriormente Augusto II. Cuanto mayores eran los sentimientos de debilidad, mayores eran los sentimientos compensatorios de poder y fuerza, pero sin ningún intento de reconciliación consciente, debido a aquellas creencias que tuvo en su infancia y adolescencia, en las que se crió Augusto, de que no hay que escarbar en la mente. Niño, déjate de tonterías. Eso no lo toques. Lo que tienes que hacer es esto, psicología cero. La madre de Augusto solo observó que su hijo sufría estados de ánimo muy cambiantes. Augusto II no se presentó como otra personalidad hasta después del matrimonio de Augusto, cuando se vio agobiado por las exigencias de la paternidad y del hecho de tener que ganarse la vida. Ese agobio generó la aparición personificada de Augusto II. Sus creencias, las de Augusto I, en su indignidad le impidieron utilizar sus facultades o seguir siquiera un curso de acción eficaz. No pudo evolucionar, no pudo afrontar la vida. Fue entonces cuando Augusto II empezó a imponerse a sí mismo y a su esposa. A su modo, Augusto II le demostraría que ella estaba casada con un hombre muy poderoso, fuera de lo común, un modelo de virilidad. Igual le veía alguna ventaja a la mujer de Augusto II alguna vez. No digamos que no. Pero para ello Augusto I debía aparecer como Augusto II. Esto fue así durante algún tiempo. Augusto I sufría primero un terrible dolor de cabeza
y luego hacía su aparición su extraterrestre del espacio exterior, el macho autoritario que Augusto I no era. Pero el engaño trajo consigo ciertas dificultades. Claro, eso era insostenible. La mujer se tenía que dar cuenta, oye, aquí está pasando algo muy raro con este hombre. Augusto II era más promiscuo sexualmente y además, en comparación, Augusto I carecía de todo vigor. Era muy blandito. La intención original de Augusto II era ayudar a Augusto I. Las insólitas cualidades de Augusto II sin duda conferían cierto atractivo a Augusto I. Claro, se iba Augusto II, que había impresionado a la mujer, y luego, como la mujer no sabía lo que ocurría, pues seguía demandando esas cualidades viriles en todos los sentidos a Augusto I, pero Augusto I ya no se las podía facilitar en todo sentido. Pero el contraste era demasiado evidente, dice Seth. Augusto I, todavía en calidad de personalidad principal, empezó a asustarse, porque se daba cuenta, oye, esto se me está yendo de las manos. Comprendió que Augusto II se sobrepasaba cada vez más en su propósito, poniéndole a Augusto I en evidencia, y que tenía que desaparecer. Ya por fin Augusto I se dio cuenta, esto es insostenible. Tengo a mi familia completamente confundida. De hecho, cuando Augusto II asumía el control del cuerpo de Augusto I, toda la familia lo advertía. La esposa empezó a tomar notas de lo que hacía y decía. Cuando más tarde le referían estos sucesos a Augusto I, sus mentiras eran evidentes. Así era la naturaleza infantil de la personalidad de Augusto II. Pero Augusto II pretendía saberlo todo, ser de una galaxia que superaba con creces a la Tierra en todos los campos del esfuerzo humano. De ahí que hiciera predicciones que nunca ocurrían, o que presumiera y mintiera como un condenado. En fin, insostenible y evidente para todos los que le rodeaban. Este hombre está desquiciado. Las creencias cuyas energías generaban esta imagen alterna de sí mismo, el sistema de creencias que sostenía Augusto II, salieron a la luz, pues materializaron sus resultados naturales en la realidad física. Se manifestaron las creencias alternativas compensatorias de las de debilidad. Como hombre adulto, Augusto I se vio forzado a percibir la naturaleza de estas creencias hasta cierto punto. Empezó a darse cuenta, oye, que yo he generado aquí un personaje que no soy, y es que sale y me posee. Pero cuando acudió a visitar a Ruburd, fue a ver a Jane, pues para hallar una solución. Aún se negaba a examinar ese sistema de creencias. Fue a ver a Jane a que le solucionase la cosa. Claro, ahí pues Jane debió decirle en aquella sesión que la cosa no funciona así, que tienes que ser tú. Augusto II no había hecho su aparición desde hacía 2 meses y medio, cuando Augusto fue a ver a Jane. Augusto se encuentra ahora en un dilema, ya que todavía conserva intactas las creencias sobre su impotencia, y las creencias contradictorias de omnipotencia, el otro sistema de creencias generado para compensar el primero, no se están expresando a través de Augusto II. Llevaba 2 meses y medio sin aparecer, porque Augusto I ya se había asustado. Pero necesitan expresarse, dice Seth. Necesitan expresarse porque están ahí, están completamente reprimidas. O se disuelve o se deshace la contradicción, o se comprende lo que ocurre cabalmente y se toman decisiones, o el sistema de creencias de Augusto II sigue ahí, con lo cual te va a salir cuando menos te lo esperas. Esto es autoterapia espiritual psicológica básica. Pero necesita expresarse el sistema de creencias de Augusto II. Por ello, durante la visita a Jane, Augusto I, a quien a partir de ahora llamaremos simplemente Augusto,
mostró en cierto momento su enorme beligerancia. Salía Augusto II ahí de repente. Y mirando ferozmente a Rupert, a Jane, le dijo que podía aniquilar a cualquiera que le hiriera. Un momento después afloraba su súplica pidiendo ayuda, su manifestación de amor hacia su esposa y su hijo. En una frase, Augusto pronunciaba una afirmación y al cabo de 10 minutos dejaba claro con otra afirmación que la primera no era cierta. En este caso, la polaridad entre Augusto I y II se había disuelto. Ya Augusto I reaccionó y disolvió la doble personalidad. Ya no se mostraban sucesivamente, sino que volvieron a mostrarse simultáneamente. Primer paso, resolver la división de la mente, resolver la disonancia cognitiva. En este caso, la polaridad entre Augusto I y II se había disuelto, de modo que los dos sistemas opuestos de creencias funcionaban a la vez, de nuevo. Pero Augusto seguía sin examinar sus palabras ni sus pensamientos. No lo iba a resolver de verdad, sin ver las contradicciones que resultaban tan evidentes a los demás. La naturaleza y la importancia de la creencia se manifestaron tan claramente que Rupert se quedó pasmado, Jane, y se vio forzado a efectuar una complicada maniobra psicológica. Jane empezó con la terapia. Las dos personalidades ya no estaban separadas, sino unidas. Augusto dijo: mi amigo mató a un vecino mío que estaba contra mí, provocándole neumonía. Me cuida. Otro vecino tiene úlceras, y Augusto le contó a Rupert que después de que tocó a su vecino las úlceras parecieron curarse. Así que añadió: me gustaría saber en qué medida estas grandes facultades me pertenecen a mí. Augusto I le comentaba a Jane: mi amigo Augusto II tiene grandes facultades, me gustaría saber en qué medida son mías. Y bajando los ojos agregó: quizá no necesite a mi amigo para que me proteja al fin y al cabo. Eureka, el principio de la curación, identificación, fase de identificación del problema. Luego vendría comprensión y luego manifestación. Este comentario, reconoce Seth, era beneficioso, pues indicaba que Augusto se empezaba a dar cuenta, identificación, de que quizá no era una persona impotente, pero su propia personalidad se empezaba a dar cuenta de lo que tenía era creencias de impotencia. Porque si cuando se convertía en Augusto II era potentísimo, dijo: oye, ¿aquí qué pasa? Entonces no es que sea impotente, es que me creo impotente, pero no lo soy. De ahí la importancia de empoderar adecuadamente a las personas, no sin una base de realidad, sino poco a poco irlas empoderando. Sigue Seth, pero su propia personalidad tiene que enfrentarse a las características desagradables de un Augusto II que ya no está personificado, pero que siguen saliendo porque tiene el sistema de creencias de Augusto II reprimido y le sale, le sale. Lo inconsciente sale, se manifiesta. Tiene que afrontar las preguntas: si soy tan poderoso, ¿cómo es que soy débil y no puedo ni siquiera alimentar a mi familia? Si soy tan grande, ¿por qué no puedo utilizar de modo eficaz mi energía? Dice Seth, tiene que empezar a afrontar esas preguntas y resolver y comprender. Así pues, el cuerpo de Augusto se encuentra una vez más bajo la influencia de las contradictorias creencias sobre sí mismo, hasta que no resuelva con un trabajo interno adecuado, en este caso más bien acompañado porque es muy complejo, pues no va a poder librarse de Augusto II y de Augusto I, porque se tiene que liberar de los dos e ir a, a una personalidad equilibrada intermedia. Anteriormente
era físicamente fuerte cuando era Augusto II y débil cuando era Augusto I. Ahora, como el Augusto que tiene que ser el equilibrado en medio, por decirlo de alguna manera, es alternadamente, hasta que no consiga eso, ahora es alternadamente fuerte y débil. Y las tensiones del cuerpo son patentes. Como Augusto II podía permanecer despierto noche y día y realizar labores físicas bastante difíciles para un ser humano normal, ya que funcionaba guiado por una idea absoluta de poder y fuerza. Claro que sí, claro que sí. Es que los ejemplos de doble personalidad son extraordinarios ejemplos de cómo nuestro sistema de creencias, cómo la mente es causa y el resto es efecto. Ha requerido valentía por su parte hacer desaparecer a Augusto II, sigue explicando Seth, pero al no existir ya esa clara división de creencias, a su esposa le parecerá una persona aún más difícil de tratar, ya que las características de Augusto II se mezclan ahora con las de Augusto I. Mentirá, por ejemplo, mientras que antes solo lo hacía Augusto II. Claro, esto complica la convivencia. Este es, pues, un caso en el que creencias directamente opuestas, va concluyendo Seth, dominaban la mente consciente a intervalos, y cada una hacía funcionar el cuerpo a su manera. Físicamente el cuerpo tiene la misma fuerza, sin importar cuál sea el grupo dominante de ideas, pero en la práctica Augusto I era incapaz de realizar las hazañas de Augusto II. Augusto II saltó una vez desde una ventana de un segundo piso hasta el suelo en un arrebato de ira y salió ileso, lo que es una proeza bastante poco común. Claro, si tú saltas pensando que eres, pues vete tú a saber, Superman, y vas convencido y te tiras y caes bien, caes de pie, amortiguas y tal, bueno, el cuerpo físico es el que es, pero tu sistema de creencias hace que lo uses de una manera cuya eficacia dobla el uso que harías con un sistema de creencias opuesto. Eso está claro. Todos lo sabemos porque todos nos hemos visto empoderados y desempoderados en las mismas circunstancias y hemos visto la diferencia. Augusto, en cambio, se sentía tan exhausto que apenas podía resistir un día normal. Debido a sus creencias, colocaba todo su poder y energía literalmente fuera de él, y solo podía utilizarlos cuando cambiaba sus creencias por completo. Es que Seth lleva en sus explicaciones al límite la cuestión de las creencias. Seth nos ha dicho, en Habla Seth 1, que dormimos 7 u 8 horas porque creemos que tenemos que dormirlas, que nos bastaría con dormir 3 para mantener físicamente en nuestro organismo. Es que se lo lleva al límite. Y eso, bueno, pues durante un tiempo un grupo de personas lo pusimos en práctica y lo comprobamos. Luego ya llegan las vacaciones y todo eso se va al garete, pero estuvimos varios meses así y lo comprobamos. Termina Seth. Si Augusto II acabó por desaparecer fue solo porque sus características infantiles se hicieron patentes. La esposa de Augusto fue un factor importante en este sentido, ya que evidentemente ella no tenía la misma opinión de este amigo que su esposo. Este lo que es un fanfarrón, farsante, mentiroso y falso. Así pues, las creencias de ella se convirtieron en la nueva base, el punto de inflexión que le permitió a Augusto contemplar sin ningún apego esta imagen alterna de sí mismo. Oye, cariño, cuando te comportas de esa manera, eres insoportable, eres un soberbio, eres un fanfarrón, eres un farsante, no lo aguanto más. Y el otro, que admiraba a Augusto II, dice, cuidado, que aquí hay otra forma de contemplar a Augusto II que me estoy enterando ahora. Y ese es el punto de inflexión para el comienzo de la identificación y la comprensión. Pues bien, aquí acaba esta sesión 628
Y este tema interesantísimo lo continuaremos en la siguiente sesión de Set Jane con Rob, que es la 629. Eso será en la siguiente nuestra, que será en otro momento, y este otro momento será cuando tenga que ser. Con lo cual, hasta entonces, prospector.